Bien, muchas gracias. El diputado Wilson Flores emitió con una comunicación en la cual advierte que va a iniciar algún tipo de acción contra el Contralor de Cundinamarca, Edgar Sierra Cardoso, y posiblemente contra otros funcionarios de la misma institución. ¿Por qué? Pues tenemos comunicación con él, precisamente con el doctor Wilson Flores, para conversar sobre este tema. Doctor Wilson, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y Muchas quise, gracias a ustedes por llamarnos, por tenernos en cuenta. Efectivamente, el día de ayer radiqué una denuncia penal contra el excontralor de Cundinamarca, Edgar Sierra Cardoso, por presuntamente proferir unos actos administrativos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Esta es una investigación que llevó más de 4 meses, nosotros revisando documentación, revisando la normatividad, revisando respuestas a derechos de petición y pues ya logramos tener los suficientes insumos procesales y elementos probatorios que nos permitieron ayer denunciar penalmente al excontralor de Cundinamarca, porque básicamente el asunto es que él, él se subió el salario de manera independiente y le subió los salarios a sus funcionarios sin tener la competencia para hacerlo. Y no solamente se subió su salario en el año 2020 y 2021, sino que se puso el salario más alto posible, cuando esta es una competencia exclusivamente de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Ellos, los contralores, deberían pasar una propuesta de ordenanza y nosotros aquí en la Asamblea poder determinar el incremento salarial dependiendo de los recursos disponibles. Él se saltó este paso obligatorio que ordena la ley de manera autónoma, le subió los salarios a sus empleados y se subió los salarios, y esto, según lo que hemos investigado y lo que tenemos documentado por nuestros abogados, sería un ilícito. ujú. ¿Y de cuánto es el incremento del sueldo? Pues para el año 2021, eso está, ya le voy a dar el dato específico. Para el año 2021, la asignación salarial es de 17.485.730. Entonces, usted pues ahí se da cuenta que no es un salario pues bajo, sino un salario muy importante. Y recordemos que las competencias para el tema salarial de los funcionarios públicos están establecidos en la ley. El Congreso de la República define unos lineamientos generales. El gobierno nacional anualmente expide unos decretos donde dicen los topes máximos de los incrementos, y para el caso de las contralorías departamentales es la asamblea del departamento la que tiene la competencia de definir qué tanto entre el cero y el máximo posible, qué tanto les incrementa a los funcionarios de la Contraloría Departamental. Es una competencia que la ley dice que es de la Asamblea de Cundinamarca, y en este caso particular lo que nosotros encontramos es que el Contralor, sin pasar por la Asamblea, le definió los incrementos salariales a sus empleados y a él mismo en el máximo posible. Una vez nosotros encontramos esta situación, la pasamos a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General de la República, a la Procuraduría para ver si hay un tema disciplinario, y pues la denuncia penal, que fue la que instauramos el día de ayer. Ujú. Esa denuncia, para la ilustración de nuestros seguidores, esa denuncia penal es ante la fiscalía, ¿cierto? Sí, señor, lo que hicimos fue una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Eso podría constituir un delito que se llama prevaricato por acción, pero adicionalmente nos fuimos a la Contraloría General porque eso puede tener una incidencia fiscal, y nos fuimos a la Procuraduría porque las acciones descritas podrían tener algunas sanciones disciplinarias, y también con la Auditoría General de la República para que ellos puedan determinar si hay un impacto negativo fiscal, porque quien vigila la gestión fiscal de las Contralorías Nacional y Departamental es la Auditoría General de la República. Esto es Ujú. un caso que lo deja uno atónito,
porque usted entenderá que la Contraloría Departamental es la que se encarga de velar que los funcionarios públicos cumplan la ley. ¿Y cómo puede uno ver que el ente de control pues no cumpla la ley? Eso no le cabe a uno en la cabeza. Por eso es que algunas personas en Colombia han dicho que las contralorías departamentales deberían desaparecer, Mm. porque lo único que producen son gastos y pocos resultados. Entonces, pues esperamos que con esta denuncia penal y con la remisión a las entidades correspondientes, los cundinamarqueses podamos tener certeza que al menos la Contraloría Departamental sí cumple la ley. Ujú. Doctor Wilson, si no le entendimos mal, primero, el aumento del salario del Contralor y de los funcionarios de la Contraloría, para el caso de Cundinamarca, debe ser adoptado por la Asamblea. Unilateralmente, el Contralor no puede tomar esa decisión, primero. Segundo, ¿de cuánto puede o debe ser el incremento salarial y en cuánto se lo subió el Contralor? Entonces, primer tema lo entendió perfectamente. La competencia de definir esos incrementos salariales lo tiene la Asamblea Departamental. No solamente lo dice la investigación del diputado Wilson Flores, sino en Colombia, quien puede conceptuar acerca del cumplimiento de estos temas salariales es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y en un concepto que nosotros tenemos explícitamente dice que los contralores departamentales no pueden subirse el salario a ellos mismos y subírselo a sus empleados. Y pues respecto al segundo tema, el monto de la incidencia fiscal está por establecer. Nosotros hicimos una investigación bastante juiciosa, ya logramos recopilar los datos y las pruebas para enviar esto a las autoridades correspondientes, pero son ellas las que tendrán que determinar si qué tanto afectó el erario de los cundinamarqueses, son ellos los que logran determinar ese impacto que se tuvo. Recordemos que anualmente el gobierno nacional expide unos decretos que ponen el mínimo y el máximo. Y Mm. entonces aquí lo que nosotros vislumbramos es que el Contralor se puso el salario máximo posible, sin haber pasado eso por la Asamblea. En unos departamentos hemos visto cómo si hay poquitos recursos en la Contraloría, pues los incrementos no necesariamente se hacen por el valor máximo, porque eso es un techo, sino tiene eso que responder a las necesidades y a la realidad del presupuesto. Ese es un análisis muy juicioso que tendría que hacer la Oficina de Auditoría General de la República y la Contraloría General de la República. Pero nuestro deber era, si encontramos alguna irregularidad, no demorarnos nosotros en estos pronunciamientos y en el envío de estas denuncias, sino de manera pertinente, después de tener todas las pruebas, poder remitir esta información y ya serán los entes de control y la fiscalía quien nos diga, primero, si se cometió una ilegalidad y segundo, será un juez de la República si ve que tiene aquí alguna incidencia penal de declararlo culpable al señor que nosotros decimos que presuntamente cometió un auto ilícito. Mm. Nos comentaba, doctor Wilson, que esta es una práctica que ya cobró vigencia de años anteriores. Eso ya todos los contralores, según parece, lo venían haciendo. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto es correcta esa afirmación? Mire, nosotros logramos identificar que al menos este contralor que yo mencioné en el periodo 2020 y 2021 lo hizo él mismo. Y estamos en proceso de recopilación de la información de contralores anteriores. Sabemos por oídas que al parecer eso es así, pero yo soy muy respetuoso del debido proceso y hasta que no tenga las pruebas no podría hacer una afirmación de esas, pero estamos recopilando la información. Lo que sí hicimos fue revisar los anales de las ordenanzas que han pasado por el departamento de Cundinamarca en años anteriores y no hemos encontrado una ordenanza que aprobara los incrementos salariales. Entonces, si no está la ordenanza, probablemente sí se expidieron resoluciones similares. Estamos nosotros recopilando esa información, no ha sido fácil y una vez tengamos esa información, si es pertinente, pues ya haremos la denuncia penal o la investigación a la Contraloría, Procuraduría de los anteriores contralores apenas tengamos esa información. Doctor Wilson, ¿usted tiene datos sobre algunos municipios, algunas contralorías de municipios que hayan cometido la misma posible irregularidad?
Pues recordemos que pues nosotros como diputados tenemos aquí la responsabilidad de hacerle control político a la Contraloría Departamental. La información que tenemos es única y exclusivamente de la Contraloría Departamental. Ujú. Yo chequeé personalmente Contralorías para ver si esto a nivel nacional se estaba presentando la misma irregularidad. En la mayoría que alcancé a revisar están cumpliendo la ley, pero en Cundinamarca pues es la excepción y por eso nuestro llamado de alerta. Otras cosas que encontramos y que ya pedimos que investigaran era la evolución de los gastos de viaje. Hemos encontrado que los gastos de viaje han crecido de manera desproporcionada en los últimos años y esto pues requiere un análisis más juicioso. Ya lo pusimos a disposición de las autoridades y también particularmente a la Auditoría General de la República le solicitamos que nos ayudaran a verificar que la distribución de sueldos y gastos de representación esté acorde a lo que dice la ley, porque no solamente es incrementar los salarios, sino que esa distribución esté de acuerdo a la ordenanza 022 del 2001, que fue proferida por la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, y por información que nosotros tenemos, al parecer eso no se estaría cumpliendo. Pero ya serán esas autoridades competentes los que lleguen a algunas determinaciones. Nuestra responsabilidad como diputado del departamento es poder recopilar la información, documentarla muy bien y poner las denuncias, eso como parte de nuestra labor de control político que nos dicta la Constitución y las leyes. Doctor Wilson, quiere decir que no solamente podría presentarse alguna irregularidad en el aumento del salario del Contralor y de algunos de sus funcionarios, sino que también afecta el gasto de representación. Sí, señor. Lo que nosotros hemos encontrado por información que la misma Contraloría nos ha dado es que al parecer la ordenanza 022 del 2001 estableció un porcentaje para salario y un porcentaje para gastos de representación. Eso está por ordenanza del departamento. Y ¿Y con información que nos, por cuánto, doctor? Habla de porcentaje. ¿Qué porcentaje es? ya le digo que la tengo aquí a la mano. Entonces, lo que estableció la Asamblea en esta ordenanza 022 es que para el Contralor de Cundinamarca, pues específicamente se dijera que iba a ser 50% en salario y 50% como gastos de representación. Y en información que nos suministró la misma Contraloría, al parecer todo se está enviando, todo se está reportando como salario. Eso, aunque pareciera un cambio menor, eso tiene gran incidencia en las finanzas del departamento. Las personas que saben de contabilidad saben que los gastos de representación tienen pues una connotación, el salario tiene otra connotación y eso en temas de parafiscales, etcétera, tiene un gran impacto fiscal. Entonces, lo que le pedimos a la Auditoría General de la República, le enviamos la ordenanza que está vigente y le enviamos la información que nos reportó la Contraloría y son ellos los que tendrán que determinar si esos, no solamente los incrementos, sino la asignación mensual corresponde o no al ordenado por la Asamblea Departamental en esa ordenanza 022 del 2001. Doctor, habla usted del 50%. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Qué es lo que dice la ordenanza 022? La ordenanza dice que el salario, recordemos que el salario se compone de sueldo y otras prestaciones, que el salario del señor Contralor Departamental era 50% sueldo y 50% gastos de representación. Eso quedó establecido específicamente en una ordenanza. Cuando nosotros mandamos un derecho de petición a la Contraloría Departamental, nos dimos cuenta o pudimos evidenciar que históricamente, al menos los últimos años, al parecer, ellos están reportando el 100% de salario y 0% de gastos de representación. Entonces, eso puede tener, como le decía, incidencias Mm. en el presupuesto de la institución, haciendo más costoso la planta de toda la institución y lo que nosotros le pedimos a la Auditoría General de la República es que adicional a lo que nosotros encontramos de los incrementos, también revise si esos temas salariales están de acuerdo a la ley y la ordenanza.
pero será la Auditoría General de la República la que determine, dictamine, si efectivamente eso que nosotros presuntamente encontramos, si están cumpliendo la ley o no. Doctor Wilson, discúlpeme que le insista sobre este tema porque pues esos son asuntos densos, especializados que solamente pueden entender con facilidad ustedes quienes dominan ese tema. Pero el ajuste quiere decir todo lo que usted nos ha comentado, que el incremento del salario debe ser teniendo en cuenta el sueldo, lo que le pagan al contralor, menos los gastos de representación. ¿Eso es No, lo no, no, eso es otra cosa. sí? Cuando el gobierno nacional en sus decretos dice el incremento de la asignación básica mensual, incluye todos los componentes del salario. Sí, Entonces, señor. componentes del salario son sueldo más gasto de representación, todo sube. Sí, señor. Y eso no debería hacerlo el Contralor, sino que debería hacerlo la Asamblea. Eso es un tema. Ah, ya. Pero lo que nosotros encontramos es que esa ordenanza 022 decía que el 50% de la asignación básica mensual del Contralor debería ser sueldo y el otro 50% debería ser gastos de representación. Para efectos tributarios y fiscales, es más costoso cuando el 100% del salario se convierte en sueldo que 50% y 50% en gastos de representación. Entonces, para la institución, y eso cuando usted lo multiplica por todos los funcionarios de la institución, eso puede traer unos sobrecostos para la institución. Entonces, lo que nosotros pedimos a la Auditoría General de la República es que verifique si lo ordenado en la ordenanza 022, que era 50% y 50%, se está cumpliendo, o si por el contrario se está poniendo el 100% de salario, y eso puede tener unas incidencias fiscales que pueden tener pues un detrimento grande del patrimonio de la institución y de los recursos públicos de todo el departamento. Ese dictamen obviamente lo puede dar única y exclusivamente la Auditoría General de la República con los insumos que nosotros enviamos, que pues como le digo, todo responde a derechos de petición que nosotros instauramos ante esa corporación, y con las respuestas que ellos nos enviaron es que nosotros hacemos esta formulación. Ujú. ¿Y de cuánta plata estamos hablando, doctor Wilson? Nosotros no Inicio. hemos hecho el cálculo, realmente para nosotros era muy importante darle oportunidad a estas denuncias, porque nosotros podríamos demorarnos un poquito más haciendo cálculos, pero una vez nosotros encontramos los elementos mínimos posibles para justificar una demanda penal, enviamos la demanda. No hemos hecho los cálculos de cuánto podría ser la incidencia fiscal. Parte de eso lo determinará la Contraloría General de la República, que nos dirá si hubo algún detrimento patrimonial o no. Yo creo que el valor, pues yo tengo que ser muy responsable, podemos tener algunos estimados, pero pues realmente es competencia de la Contraloría General de la República quien podría determinar si hubo un detrimento patrimonial, y de la Auditoría General de la República si estos cambios que estábamos explicando pueden tener un impacto grande en las finanzas de este ente de control departamental. Doctor Wilson, pues le agradecemos mucho la gentileza que tienen de aceptar esta charla con Noticias Día a Día, con periodismo público en Alianza Informativa. Doctor Wilson, ¿ahí está usted solo en esta pelea o hay otro diputado que lo está acompañando? No, no, señor, somos los únicos que estamos dando la batalla, somos los únicos que votamos no al ingreso de Cundinamarca a la región metropolitana. Fuimos los únicos que votamos no al incremento en el cupo de endeudamiento del departamento de Cundinamarca. Somos los únicos que votamos no a la elección de la secretaria general, que nos tocó demandar ese acto administrativo y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón, y por lo cual destituyeron o declararon nula la elección de la secretaria. Esta es una batalla que estamos dando solos contra el mundo, pero la hacemos totalmente convencidos que aquí hay que hacer respetar la ley, la constitución y las ordenanzas. Por eso estamos en este ejercicio. Pues doctor Wilson, de nuevo, muchísimas gracias por haber conversado con esta charla, con Noticias Día a Día, con periodismo público, con los seguidores de estos dos medios de comunicación en el departamento y en el país. Ya tendremos oportunidad de tocar otros temas que sabemos, usted tiene mucha información, mucha noticia que le interesa mucho a los cundinamarqueses. Doctor, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Omar, y para mí es un placer poder compartir con ustedes,
cuando ustedes indiquen, podemos hablar de la ordenanza 007 de salud, que buscaba fusionar los hospitales. Podemos hablar de nuestro diagnóstico de salud en Cundinamarca, que creemos que está totalmente politizada y que está en cuidados intensivos. Podemos hablar también de la región metropolitana, los beneficios, pero también esos grandes riesgos que tiene para la autonomía territorial. Podemos hablar de lo que está pasando en el programa de alimentación escolar, que esa plata se está perdiendo, nuestros niños se están quedando sin alimentación de calidad. Y pues bueno, ahí lo que ustedes digan, a sus órdenes, diputado Wilson Flores, para servirles.